conocen, aunque quizás no me conocen con esta imagen, pero bueno, a veces hay que estar... Bueno, pues nada, bienvenidos a esta sesión de LACNIC TV. Es una sesión que vamos a estar trabajando durante el día de hoy y es una sesión bastante especial que quiero que me acompañen. Esto se llama como Aprendiendo de los que saben o historias de Internet que quizás usted no conocía. Vamos a tratar de comentar un poco durante un rato y vamos a estar hablando sobre esto. Bueno, en principio hoy nos va a enfocar, o sea, nos va a interesar hablar sobre el proceso de revisión del documento que se está elaborando sobre gobernanza de los registros regionales de Internet, que quizás algunos ya lo conocen, algunos han estado al tanto, pero bueno, yo voy a tratar de contarles un poquito más. Los principales actores de este proceso, bueno, pues es el Consejo de Direccionamiento, que se llama, bueno, ASOAC en la estructura de ICANN, y que actualmente está conformado por estas personas que ven acá, donde son 3 personas representando cada una de las 5 regiones en que se divide el mundo de los registros regionales. Como bien conocen, los registros regionales de Internet son organizaciones sin fines de lucro que brindan recursos numéricos, direcciones IP versión 4, IP versión 6 y sistemas autónomos para organizaciones basadas en sus regiones de jurisdicción. En este caso, si ustedes saben un poco de matemática, bueno, son 5 registros regionales, solamente hay 12 personas en la foto, y esto tiene que ver porque hay uno de los registros regionales, en este caso AFRINIC, que es el registro que opera en la sección de África, que está actualmente en un proceso de reestructuración de su organización, y hasta el mes de junio posiblemente no podrán comenzar con sus procesos eleccionarios para poder indicar a las personas de su comunidad que van a participar también en este grupo. Entonces, bueno, en este momento, bueno, el chair de ASOAC en este año, Hervé Clement de RIPE NCC, y los vicepresidentes son Esteban Lescano de LACNIC y Nick Nugent de ARIN. Son los vicepresidentes en este año. Y bueno, por la región de LACNIC estamos trabajando en este consejo Ricardo Patara, Esteban Lescano y yo. Somos los que estamos por la región de LACNIC. Entonces, este consejo, que además tiene algunas funciones asesoras al cuerpo de dirección de ICANN en temas relacionados con recursos numéricos de Internet, en este año 2025, además de la supervisión de los temas de política a nivel global, están trabajando en lo que es la elección del puesto número 10 del directorio de ICANN, que es un proceso que ya está prácticamente concluido y que deben en los próximos días estar los resultados, y están trabajando en el proceso de actualización de un documento que se conoce como ICP2 o ICP2, según las siglas en inglés. ¿Quiénes conocen qué cosa es ICP2 o ICP2? ¿Alguien lo conoce? Pues veo que son pocos, ¿no? Casi nadie conoce de ICP2. ¿Ven que les digo que hay historias de Internet que no conocen? Bueno, pues yo cuando me hablaron de este panel, dije, no, voy a buscar alguna información, y entonces encontré esto en Internet, este video que encontré en Internet, no sé si lo pueden poner por acá. Los amigos no sé si pueden poner un video que teníamos por acá. No tenemos el video. Esto pasa como en la televisión. No tenemos el video, o sí lo tenemos. 映像における ICP2 の改定作業は今進んでいるところです。すでにクエスチョネア質問
条というものをリリースして、それにですね、原則案というものを作りまして、それに対して、皆さんのご意見を聞き、終わったところです。でそれを分析して、今から ICP2 の改定案というものを、作っているところです。こういった作業というものは ASO の中で作業が進んでいきますけども、もちろん重要なのは RIR にとって重要なのはコミュニティの皆さんの声を伺うことです。メーリングリストが準備されます。こちらの方に、参加していただいて、我々 Bueno, yo encontré esto que estaba muy bueno. Nuestro amigo Akinori Maemura, que nos estaba dando una explicación de qué cosa es ICP2. O sea, nos estaba explicando todo lo que nosotros queremos saber. Pero lo estaba explicando en japonés. Aquí en Brasil, algunos hablan japonés. Mi japonés no está muy bueno. No sé el de ustedes. Entonces, como era un poco difícil traducir de japonés, había que buscar inteligencia artificial para... aprovechando que venimos acá a Sao Paulo, decidimos llegar hasta Campinas, muy cerca de acá, y traer a una de las personas que sí conoce el tema y que va a estar con nosotros en el día de hoy, y que bueno, es el señor Ricardo Patara, a quien invito a pasar acá al panel. Y nos fuimos a Buenos Aires también y trajimos al señor Esteban Lescano, que también nos va a ayudar. Así que un aplauso para ellos dos. Como estamos en Brasil, Ricardo va a tener la deferencia de hablar en portugués todo el tiempo, así que van a entender. Si necesitan traducción, ahí están los equipos estos de traducción. Y bueno, Esteban va a estar hablando en español. Así que vamos rápidamente, vamos a ver qué le podemos preguntar a ellos, porque estos son los que saben, ¿no? Veremos a ver. Vamos a ver. Oh, ¿qué tal? Bueno, ya sabemos, ya tenemos claro qué cosa es el ASOAC, tenemos una idea, y hemos hablado de algo que es ICP2, o sea, el ICP2. Bueno, a ver, ¿qué cosa es el ICP2 y por qué ha llegado este momento de actualizarlo? A ver, ¿quién nos cuenta esto? Ricardo, por ejemplo. Sí, buen día, obrigado. Buenos días, muchas gracias, Jorge. ¿Cómo podemos ver? ICP2 no es un documento muy conocido, no forma parte de nuestras actividades diarias, es un documento el cual que no usamos con mucha frecuencia, pero no por eso es menos importante, al contrario, es muy importante. Básicamente crea criterios para reconocimiento de los RIRs. Se utilizó 2 veces en el pasado, sin embargo es un documento antiguo. Se escribió en 2001, en junio, hace más de 20 años, casi 25 años. Entonces, en un escenario que tenemos muy distinto al de hoy, sobre cómo Internet se utilizaba, pero también en lo que se refiere a las relaciones y los modelos de gobernanza de Internet. Hoy Internet es muy distinta, las relaciones entre organizaciones involucradas en el proceso también son distintas. Los modelos de gobernanza son más maduros que en aquella época y nuevos retos surgieron. Vemos algunos ejemplos que nos llamaron la atención y por eso la necesidad de revisar este documento, traer algunas actualizaciones con el fin de fortalecer el documento, pero principalmente porque es un modelo de gobernanza, en este caso, referido a la numeración de Internet a nivel global. Pregunta para Esteban. A ver, en octubre del año 2023, ¿qué sucedió? ¿Quién le pidió a ASOAC trabajar en esto y cómo fue ese momento? A ver, explícanos, cuéntanos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en octubre del 2023, el NRO-EC le pidió al ASOAC, al Consejo de Direcciones, que trabajásemos en reforzar este documento que rige, digamos, el reconocimiento de los RIRs.
Entonces, a partir de ese momento, la verdad que tuvimos un montón de reuniones, tanto reuniones presenciales como calls, como viajes. Todo el ASO AC se concentró en actualizar este documento. Entonces, lo primero que nos pusimos a hacer fue trabajar en los principios. O sea, cuáles eran los principios que están reflejados en el documento actual, pero que tal vez requerían mayor desarrollo, ¿no? Y también por ahí principios que estaban implícitos y que requerían una explicitación. Entonces, con ese objetivo en mente y después de mucho trabajo, armamos un documento de principios que sometimos a la consulta pública, tanto de la comunidad de cada RIR como la comunidad global a través de una consulta con la plataforma de ICANN. Y bueno, esta fue muy interesante porque fue una forma de empezar por un punto que nos pareció central, que es enfocarnos en los principios para después, digamos, más avanzado en el proceso, poder desarrollar un documento completo. Así que, bueno. Muy bien, muchas gracias. Ahí mencionaste algo sobre una consulta que hubo. Entonces, bueno, esta consulta en realidad fue a finales del año pasado. Entonces, ese cuestionario sobre estos principios que mencionaba, ¿de qué se trató esto y qué pasó? O sea, ¿qué comentarios recibieron? ¿Cómo? Algo así. Bueno, ¿nos puedes contar, Ricardo? Sim, é aspecto interessante que Es un aspecto interesante. Desde el principio de la revisión de este documento, la consulta a la comunidad siempre fue algo considerable, relevante. Hubo esa consulta en el primer momento, como Esteban dijo. En lugar de presentar un documento en su borrador, pero ya algo elaborado, se consultó a la comunidad sobre los principios. ¿Qué puntos principales debe tener un documento? Considerando lo que ya había en el ICP2 o ICP2 y también los nuevos retos encontrados. Una nueva consulta sobre los principios que se hizo en los registros, en el ámbito de los registros regionales, pero también de Internet, pero también en ICANN. Eso fue algo concomitante. Tuvimos 298 respuestas, todas se consideraron, no era un tema de cantidad, pero sí de calidad. Algunas respuestas eran parecidas, se unificaron, pero todos los aspectos se consideraron y esos comentarios con relación a los principios se reflejan en el documento que vamos a comentar un poco más adelante. La comunidad comentó sobre los mecanismos para fortalecer la participación de la comunidad y eso se ve reflejado en este nuevo documento. El papel que los registros de Internet puedan tener, también en el reconocimiento y en un proceso que puede llegar a suceder, que es la cancelación del reconocimiento de un registro regional y los comentarios también para que se incluyeran, por ejemplo, algunos procesos de apelación. Hemos recibido estos comentarios de parte de la comunidad y hemos incorporado esto en un documento. Con estos comentarios llegamos al documento, que es un borrador de lo que podría llegar a ser un próximo documento y es lo que vamos a comenzar a abordar de ahora en adelante. Entonces, bueno, ya que estamos hablando del documento, ¿qué propone este documento sobre la gobernanza de los registros regionales de Internet? A ver, nos cuenta. Sí, en líneas generales, digamos, es un documento que lo que busca es establecer, digamos, los principios que deben cumplirse o los requisitos que deben cumplirse para el reconocimiento de nuevos RIRs, así como cuáles son las obligaciones, los compromisos que los RIRs deben cumplir a lo largo de su vida, ¿no? Desde el punto de vista de, mientras brindan servicios a la comunidad. También se establece, los criterios para la revisión de este documento, así como, el procedimiento de aprobación.
Y algo que es importante señalar es que les vamos a contar es decir, del estado actual de este documento, pero es interesante que es un documento que incluso se está discutiendo el nombre, ¿no? Entonces hablamos de gobernanza de los RIRs, alguien hablaba de criterios, otros decían framework. Bueno, o sea, es un documento que, digamos, está en evolución, pero digamos, el foco es ese, es decir, poder establecer criterios para el reconocimiento y compromisos que los RIRs deben, digamos, respetar durante toda su vida, digamos, mientras brindan servicios a los titulares de recursos. Muy bien. Entonces, aquí como que el documento también incluye una aclaración sobre los roles, las responsabilidades y también actualiza algunos requisitos para el reconocimiento. Bueno, ¿esto qué significa, Ricardo? A ver. Sí, un aspecto importante. Es un aspecto importante porque formaba parte de los principios y se incorporó en el documento. Y tiene que ver con dejar en claro los actores involucrados y las acciones. Por ejemplo, los RIRs, ICANN. Y este documento deja muy en claro cuáles son las funciones que estas organizaciones tendrán a lo largo de este proceso. Este documento abarca, este borrador me refiero, abarca al proceso de reconocimiento del RIR, del registro de Internet regional, sus operaciones y también un caso un poco más extremo, el proceso de revocación de reconocimiento que fue otorgado anteriormente. Por supuesto, también hay mecanismos para evitar que esto suceda. Y todo esto está incluido en este documento, dejando más claras las funciones de cada uno de los actores involucrados. También, como les comentaba, menciona la posible revocación de este reconocimiento. Deja muy en claro también la participación y el papel de los RIRs y de sus comunidades dentro de este proceso, además de la posibilidad de apoyar o no apoyar el reconocimiento de un nuevo RIR en base a los criterios que se han descrito en el documento. Y el documento explica justamente cuáles son los criterios que un RIR debe cumplir para poder convertirse en este tipo de organización con la función de distribuir recursos de Internet. Y queda muy claro también cuáles son los escenarios posibles y cuáles son las funciones de los RIRs en lo que tiene que ver con aprobación, rechazo, cuándo eso sucede, cuándo no sucede, los procesos de apelación, qué tanto se involucra a ICANN en estos procesos también. Y otros criterios que constan allí, que estaban en el documento y siguen estando en esta propuesta o borrador, tienen que ver con el área de cobertura, el tamaño, el área de servicio, pero hay algo aún más importante y novedoso que tiene que ver con recomendaciones respecto a la gobernanza de la organización, para que se mantenga estable, para que sea siempre colaborativa con otras entidades que ya estén establecidas y para que también, de hecho, haya una buena gobernanza de los recursos de Internet a nivel global. El apoyo de la comunidad y la importancia del apoyo de la comunidad para la formación de los nuevos RIRs, la creación de los nuevos RIRs, el apoyo también en lo que tiene que ver con la demostración de interés y de necesidad, pero también la disposición de apoyar desde el punto de vista financiero, convirtiéndose en un miembro asociado del RIR para que pueda tener un sustento y que luego sea independiente una vez que se apruebe y comience a operar como registro regional para una nueva región. Eso es todo. Bueno, creo que estamos aprendiendo mucho con esta disertación, así que yo les voy a preguntar algo más a Esteban sobre esto. Bueno, ¿y qué pasa con los compromisos continuos de operación de los RIRs, el proceso de revocación de reconocimiento y los criterios para revisión y aprobación? A ver, cuéntanos de esto. Sí, de alguna manera ese es el centro del documento, ¿no? Que tiene que ver con esto que no está en el documento original, en ICP2 vigente, no establece expresamente los compromisos que deben ser mantenidos durante la operación de los RIRs, ¿no? Entonces este documento busca explicitar esos compromisos de 10 compromisos iniciales, los aumenta a 16, o sea, los explicita bien,
y esos compromisos tienen que ver, por ejemplo, con que sea una organización sin fines de lucro, con una organización que sea independiente en temas económicos, que sea imparcial del punto de vista de cómo administra los recursos, que tenga, por ejemplo, un PDP para el desarrollo de políticas, que sea un PDP transparente, abierto a la comunidad, del cual se lleve registro. También establece que es decir, ningún miembro puede, digamos, capturar el RIR, es decir, que la participación o la designación, digamos, de los miembros del órgano de dirección tiene que ser, digamos, con la participación de los miembros y sin que, digamos, un miembro pueda controlar la mayoría del órgano de dirección. Es decir, son todos criterios que hacen, como decía Ricardo, a la buena gobernanza, al buen funcionamiento de los RIRs. Y en caso que estos requisitos no se cumplan, bueno, existe un procedimiento para, es decir, la revocación del reconocimiento del RIR, ¿no? Entonces también se establecen, es decir, cómo es ese procedimiento, cuáles son los sujetos que intervienen y también la posibilidad de que existan, digamos, medidas reparadoras para no tener que llegar a la revocación del reconocimiento, ¿no? O sea, todo el documento lo establece, de hecho, expresamente que la revocación del reconocimiento es como el último recurso. Y también que en los casos en que se produzca esa revocación del reconocimiento, bueno, exista un proceso de traspaso, ya sea a una entidad interina o una entidad definitiva, que, es decir, con la finalidad siempre de asegurar la continuidad de los servicios a los titulares de recursos. Pues finalmente, Jorge, vos me preguntabas por la revisión. Bueno, se establece que este documento se va a evaluar la necesidad de revisión cada 10 años. Eso no implica que haya que revisarlo, pero sí, digamos, los RIRs en conjunto con ICANN van a revisar cada 10 años la necesidad o no de actualizarlo. Y algo que es muy importante, el documento establece que cualquier modificación debe ser aprobada por la unanimidad de los RIRs. ¿Y por qué se establece esto? Porque justamente es un documento que es vinculante para los RIRs, que regula, digamos, toda la operación, y entonces, por lo tanto, es decir, cualquier modificación, ¿no? Tiene que ser aceptada por los RIRs. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Creo que nos ha ilustrado tremendamente. Y muy rápidamente, porque ya ven que el tiempo va rápido. A ver, Ricardo, ya vimos todo el documento, vimos todo el contexto. Bueno, cuéntanos en qué etapa estamos hoy y por qué estamos aquí en LACNIC 43 hablando de esto. Cuéntanos. Esta pregunta es muy pertinente. Estamos exactamente en este periodo de consulta y opciones de participación ahora. Para que lo recuerden, el año pasado tuvimos una consulta con los principios, con comentarios. Preparamos un documento borrador que podría llegar a ser la nueva versión de este documento de gobernanza de los RIRs. Y ahora estamos en el periodo de consulta. Es un periodo de consulta sobre este documento que comenzó el 14 de abril y se extiende hasta el 27 de mayo y esto aplica para todas las regiones. La consulta no está sucediendo solamente en LACNIC, pero también de forma simultánea en otros RIRs y dentro de ICANN, que tiene su comunidad, sus procesos de consulta también. Pero las comunidades de alguna manera están realizando esta consulta y es una forma adecuada poder hablar sobre esto en este panel, recordar algunos de los puntos, presentar nuevos puntos y aprovechamos para invitar a la comunidad a participar de esto. Como les mencionaba, el documento es relevante y la participación de la comunidad, los comentarios de la comunidad son muy importantes para que el documento sea concreto, sólido y se utilice bien. Así que refuerzo, en este momento estamos en el periodo de consulta que se extiende hasta el 27 de mayo. Entonces, ya por último, ¿cómo pueden las personas sumarse a la consulta? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tenemos una lista de correo específica a la cual se pueden suscribir. Es una lista que está abierta durante todo el proceso de consulta. Digamos, el documento lo pueden descargar de la web de LACNIC. Si ustedes entran, es decir, hay una sección, digamos, en el sitio
de que dice consulta ICP2 y ahí se puede bajar el documento tanto digamos, en español como en portugués. Acá les presentamos un QR donde también el que no pueda esperar lo puede bajar ahora. Y creo que algo que es importante es esto, que es una consulta global, ¿no? O sea, en el mismo tiempo que nosotros estamos haciendo la consulta para nuestra región, como dijo Ricardo, es decir, cada región está haciendo su consulta y además, es decir, así como tenemos esta sesión hoy aquí en el marco de LACNIC 43, ARIN, que tuvo la semana pasada también su sesión, y en el caso de RIPE y APENIC tuvieron webinars para, digamos, explicarle a la comunidad, como estamos haciendo aquí, de qué va todo el proceso. En el caso de AFRINIC, es importante mencionarlo, ellos van a tener un webinar mañana y también tienen su propia lista de consulta abierta. Así que, es muy importante participar y como recomendaciones para participar, digamos, lo que nosotros buscamos como ASOAC es recibir el feedback de la comunidad sobre el contenido del documento. Es decir, no buscamos que se manifiesten sobre temas de aplicación o temas de implementación. Ese tipo de cuestiones, digamos, está fuera del scope de la consulta. O sea, la consulta se enfoca en, es decir, el contenido. Es decir, bueno, lo que estamos discutiendo, ¿está claro, no está claro? ¿Requiere, no sé, mayor desarrollo, menor desarrollo, ¿no? Y como les dije al principio, hasta el título del documento está sujeto a consulta. Así que, bueno, invitarlos a participar. Creo que es un documento, digamos, muy importante para la vida institucional de cada uno de los registros regionales de Internet, para el sistema de números global, para esa coordinación, y por lo tanto es muy importante que la comunidad participe. Bueno, muchas gracias, Esteban. Bueno, pues entonces estamos actualmente ya en el proceso de consulta. Posiblemente, ya después lo que vamos a tener, la consulta cierra el 27 de mayo y está previsto que del 9 al 12 de junio el ASOAC va a estar trabajando en la revisión de todo el feedback de esta consulta, y en septiembre ya tiene que publicar, digamos, ya el documento actualizado a partir de los comentarios recibidos en esta fase de consulta. Y en el último trimestre ya del año, entonces se supone que va a salir la versión final ya del documento, que por supuesto tiene que pasar por el proceso de aprobación de NRO y también por el proceso de aprobación con ICANN, para entonces ya que el documento quede como un documento ya final. Entonces, muy rápidamente, como nos quedan unos minutos, muy rápidamente nos vamos a comerciales y regresamos. Les invito a tomar agua, porque les toca. Bien. Entonces, bien, regresamos de comerciales. Muy rápidamente. Entonces, vamos a tener una sesión muy especial en este momento, porque vamos a poder, ustedes van a tener la palabra, van a poder hacer sus preguntas a los panelistas, van a poder hacer sus comentarios, pero... Sí, muy bien, mucho ánimo, pero esto es lo que va a dar pie a la sesión de preguntas y respuestas. Pero, muy bien. Entonces, como les decía, ustedes van a poder hacer preguntas a nuestros panelistas, van a poder hacer comentarios sobre este tema, pero la característica es que solamente los comentarios y las respuestas tienen 90 segundos para realizarse. O sea que vamos a tratar de aprovechar estos minutos que nos quedan, así que son preguntas y respuestas rápidas. Así que, bueno, empezamos por dónde. ¿Quién está? Ariel Greiser. Por favor, si puedes identificar y... no tiene audio. A ver, ¿está Hola. Tomás también ahí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días, soy Ariel Greiser de Cabase
Está claro el proceso de consulta que estamos ahora. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es la actualización de ese documento de la ICP2 posterior al proceso de consulta? ¿Y cómo se concluye esta situación? Gracias, Ariel. Buena pregunta. La verdad que es un proceso que, digamos, tiene un timeline, un cronograma que fue diseñado por el ASO-AC en consulta con el NROS. Y entonces la expectativa es que cierra la consulta el 27 de mayo y entonces ahí el ASO-AC tiene que procesar, digamos, todas las respuestas de que llegaron en el marco de las consultas, tanto las consultas en ICANN como las consultas a nivel regional, y se elabora, digamos, una segunda versión del documento. De hecho, nos vamos a reunir en Praga para hacer eso, y esa segunda versión del documento va a ser elevada al NROS para buscar que tenga aprobación. En caso que tenga aprobación, ese documento podría ya elevarse a ICANN, como dijo Jorge, que previa, digamos, o de acuerdo a los procedimientos de decisión que tiene ICANN, para ser aprobado. Entonces la expectativa es a ver si para fin de año este documento está terminado. Y después lo que puede existir, como les comenté, es alguna revisión cada 10 años, digamos, evaluar la posibilidad de revisarlo o no, si las circunstancias, digamos, lo ameritan. Entonces, cada 10 años va a ser ese proceso. Cada 10 años seguro, es decir, ICANN y los RIRs van a evaluar la necesidad de revisión. No quiere decir que la revisión sea, digamos, necesaria o que haya una obligación de revisarlo cada 10 años. Gracias. Bueno, entonces estaba Tomás en la fila. Pregúntanos, Tomás. ¿Ya me escuchan? Ahí está. Sí. Ok, vi que pocas manos se levantaron, desde mi posición vi la de Ernesto nada más levantarse sobre quién conoce ICP2. ¿Cómo es la participación en otras regiones? ¿Qué temas discuten? Pues es súper importante esto. A ver, bueno, ¿quién va? ¿Ricardo? ¿Cómo fue? Como se comentó, cada región tiene su proceso, ya está ocurriendo, eso ya ocurre desde el 14 de mayo. La idea principal es que esos comentarios estén en la lista de discusión. Algunos tienen su lista propia, otros ya utilizan listas que ya existen. El nivel de los comentarios no fue tan grande, tan alto al principio, pero ya tenemos comentarios de la región de RIPE, resaltando puntos importantes que se están contestando y se están considerando. Seguramente todos esos comentarios y sugerencias serán recopilados por el grupo. ¿Vas a decir algo más? Me parece importante aclarar que en el caso de nuestra región tenemos la lista de correo, y es una lista de correo que por ahora, digamos, hemos enviado mails desde el ASO-AC, pero que no ha tenido mucha actividad. Así que digo, aprovecho la pregunta de Tomás también para invitarlos a participar y a ver si logramos en el tiempo que queda hasta el cierre de la consulta, digamos, generar un poquito más de flujo, digamos, de comentarios en la lista. Muy bien. Entonces, tenemos a Jordi, creo que estaba en la fila. Ok, adelante. Funciona. Jordi Palet. Aprovecho para comentar de lo que ha dicho Ariel, que no lo había pensado. Entiendo que no va a haber un proceso cercano al consenso después de esa segunda publicación, y creo que eso debería de modificarse. Debería haber un consenso o algo muy cercano al consenso entre los diferentes RIRs, porque si no, podría ocurrir que preparáis un documento que no esté siendo aceptado por la comunidad de forma global. Esa no era mi pregunta, es un comentario que me ha surgido luego. Mi mayor problema con el documento en el estado actual es que se está pidiendo la unanimidad de reconocimiento del RIR, y creo que de un RIR que no esté cumpliendo. Creo que eso es incorrecto y creo que hay mucho trabajo ahí por hacer. Y por otro lado me plantea también la duda, el problema del handoff. Evidentemente, si se desreconoce a un RIR,
No creo que sea colaborador en el handoff, con lo cual la situación debe de ser estudiada con sumo detalle, con sumo cuidado, porque podríamos encontrar una situación problemática. Ojalá no ocurra nunca, por supuesto, pero creo que es muy delicado. Ok, gracias Jordi por tus comentarios. También te invito a que los viertas en la lista para que así también tener el registro. Entonces, a ver, andaba por acá alguien más. Está Douglas. Aló, hola señores, Douglas acá. Bueno, hacía una pregunta que es, se habla de esto hace mucho tiempo, no es de hoy, es de algún tiempo. ¿Y por qué las políticas, cuál fue la causa? ¿Por qué las políticas globales no se siguieron? ¿Cuál fue, o qué aconteció? ¿O qué faltó? ¿O no va a acontecer? Está bien. Bueno, ¿quién va a contestar? Ricardo. Como ya comenté, teníamos un escenario en Internet muy distinto en la época que el documento se escribió por primera vez. Había 2 proyectos en curso para reconocimiento de potenciales registros de Internet, en este caso LACNIC, AFRINIC. Ese documento no existía, en aquel momento no había un proceso de reconocimiento. Entonces, el documento fue elaborado por los actores de los RIRs que ya existían junto con ICANN. Tuvo su rol, funcionó, tuvo su función. Internet fue cambiando. Y las relaciones entre las organizaciones también cambiaron. Algunos problemas podrían haberse evitado si hubiese habido una revisión del documento. Sí, porque todos los sistemas eran distintos en la época y no se contempló un proceso claro de revisión de los procesos, incluso de la revisión del documento. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Por aquí está, creo, Edmundo, y está María, que creo que tiene alguna pregunta remota, ¿no? Bueno, entonces, Edmundo. No sé. Bueno, buenos días. Edmundo Cáceres de IAR México. Con los cambios que indican que se están agregando al documento, de pronto me surgió la duda de si esos cambios reflejan algo de lo que ya cumplen los registros o si el documento va a requerir que los registros se ajusten al documento una vez que se apruebe. No sé realmente cuál es el estado actual de los registros, ¿no? Si en el mejor de los casos están documentando simplemente cómo están los registros actualmente, o si el documento va a establecer algún cambio para los registros una vez que el documento sea aprobado. Gracias, Edmundo. Buena pregunta. La verdad que lo que estamos haciendo es actualizar un documento que ya existe. Entonces, si vos me preguntás, los registros, al momento de su reconocimiento, por lo menos, LACNIC y AFRINIC, que son los que se crearon después de la aprobación del ICP2, inicialmente, cumplieron con esos requisitos. Entonces, no es que hay nuevos requisitos, sino que son esos requisitos que ya estaban, que ahora se desarrollaron para que apliquen también claramente durante la vida del registro, durante la prestación, de servicio a los titulares de recursos. Lo que sí es importante resaltar, que lo dice el documento, es que los registros tienen que, adaptar sus procedimientos a lo que establezca este documento. Hay un criterio de supremacía donde, el documento está, justamente para darle un marco, es obligatorio para los registros. Entonces, en el caso que un registro no esté cumpliendo con ese documento, tiene que adaptar sus prácticas a lo que diga el documento, ¿no? Pero no es algo esencialmente nuevo, sino que es lo que ya estaba, que simplemente se clarifica, se desarrolla, se explicita, justamente para
fortalecer el sistema de RIRS y darle mayor, digamos, también mayor accountability a los registros frente a sus propias comunidades. Muy bien. Y básicamente, Mundo, en este tema, el documento, o sea, actualiza un poco las buenas prácticas que se han ido ganando a lo largo de 20 años. O sea, que tampoco estás haciendo un documento de cero, o sea, con algo que salió de la nada, ¿no? Sino que es un poco la experiencia ya documentada de alguna manera. Y es lo que hay. O sea, que los cambios quizás no sean dramáticos, digamos. ¿Ok? Bien. Entonces, María, estás por aquí con una pregunta remota. Sí, ¿le pueden abrir ahí a María el micrófono? Hola. Sí, ahí está. Sí, hay una pregunta de Neida Díaz que dice, considerando que cada 10 años se va a hacer la revisión y conociendo que en la actualidad el mundo digital y las nuevas tecnologías van a pasos acelerados, ¿no debería ser en menor tiempo? Ok. Siempre se puede revisar, digamos. Esto es justamente es un documento que nace, digamos, del consenso de los propios RIRS, la decisión de actualizarlo. O sea, yo les dije que fue el NRO-EC el que en octubre del 2023 le encomendó a Lasso la actualización. Entonces digo, si hubiese alguna situación por la cual haya que actualizar el documento, bueno, el NRO lo podría volver a encomendar, digamos, en el momento que estime que sea conveniente. Ahora, lo que nosotros desde Lasso quisimos plantear es, bueno, al menos cada 10 años que haya, digamos, un check de si el documento está bien o el documento requiere ser revisado. Pero no es que solo cada 10 años, sino que por lo menos tener ese margen. Piensen que en este caso concreto el documento es del 2001 y estamos en el 2025. O sea, pasó un montón de tiempo sin revisarlo. Entonces, aprendiendo de esa experiencia, lo que dijimos es, bueno, cada 10 años vamos a chequear si hace falta o no revisarlo. Pero eso no impide que si hay alguna circunstancia que requiera una revisión anterior, es, digamos, perfectamente posible. Bueno. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, entonces, como yo les decía, aquí hemos tenido una sesión acá en la mañana donde por lo menos yo he aprendido mucho con los que saben y yo les dije que yo traía buenos presentadores. Entonces, ya con esto cerramos porque ya se nos fue el tiempo. Espero que nos veamos próximamente, pero los invito a participar en la lista sobre este proceso que está abierta. Entonces, bueno, han sido muy buenas las preguntas, muy buenas las respuestas, muy bueno ese comentario también que nos trajo Jordi por allá. Yo creo que, o sea, este material se va también a recoger como documentación, pero la lista también, o sea, debe tener esa vida mucho más rica, más allá, digamos, de este evento. Entonces, todas las personas que están acá, que se interesen, perfecto. Las personas que están remotas, también que se suscriban a la lista. Y por ahí continuamos el diálogo. Así que, bueno, un aplauso para nuestros panelistas. Y, bueno, cualquier otra duda o pregunta, los pueden invitar a almorzar. Y ellos, gustosamente, van a aceptar y responder. Así que, bueno, nos vemos.